Bien, bienvenidos. Entonces, vamos a seguir avanzando en el conocimiento. Vamos a seguir, pues, compartiendo estos temas para poder ir entendiendo cuál es el sentido de la comunicación. Hoy, pues, vamos a trabajar lo que es la comunicación en relación a lo que nos corresponde, que es la lectura. Y aquí vamos a ir entendiendo aspectos bien importantes como, pues, ¿qué es la lectura? Hemos estado hablando seguramente de lo que es la lectura, pero hoy nos vamos a tomar el tiempo, el espacio de poder presentar la lectura, ¿sí? La lectura como tal. ¿Cuál es el sentido de esto, de la lectura? ¿Cuáles son los conceptos claves de la lectura? ¿Cómo la podemos conceptualizar? Entonces, iniciamos. Bienvenidos. Recuerde que pues, en todo momento la clase está siendo grabada para que ustedes la utilicen como material de apoyo y pues de esa forma podamos ir pues trabajando. Entonces, la lectura. En los conceptos de la lectura vamos a ir entendiendo a la lectura como una de las definiciones es diariamente realizamos varios actos de lectura, ¿sí? Sin duda alguna. Leemos los títulos de los diarios, todas las mañanas, las boletas de los servicios de luz, es decir, los recibos de luz, de algunas situaciones como facturas, las carteleras publicitarias en la calle, algunos rótulos los vamos leyendo, los números de las líneas de los buses o de las calles, la nomenclatura. También vamos viendo algunos precios en cuanto a la leche, el pan, todos los productos que podemos ir viendo dentro de una despensa, dentro de un centro comercial, pero también leemos, ¿sí? Leemos la alegría o la tristeza de los rostros de la gente, los gestos y las actitudes de las personas. Entonces, no solo desciframos números o códigos gráficos, también hacemos una lectura de lo que nos rodea. Básicamente, entonces, la lectura, recordemos de que así como hay comunicación no verbal y comunicación verbal, comunicación escrita, comunicación no escrita, obviamente tenemos que tener esta capacidad de poder percibir, y a esa percepción se le llama lectura, ¿sí? El poder observar, el poder analizar qué tipo de mensaje me están enviando, ya sea de manera corporal, de manera escrita, de manera de señales, en fin. En todo momento nosotros utilizamos el proceso de la lectura. Por eso acá la anotación bien importante, que no solo desciframos números o códigos gráficos, también hacemos una lectura de lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, vamos interpretando con el paso de los días, del tiempo, pues muchas situaciones vamos decodificando, ¿sí? A esta decodificación es una interpretación del medio que nos rodea. La lectura, entonces, Weber ha planteado 3 definiciones para la lectura. Pues Weber es un lingüístico que pues, se ha preocupado por estudiar este fenómeno de la lectura, ¿sí? Poder definir esto llamado lectura, que pues ya vimos que no solo hacemos lectura de lo escrito, sino también de lo corporal, del mensaje que nos envían los que nos rodean. Entonces, Weber ha planteado 3 definiciones. Una de ellas es saber leer significa saber pronunciar las palabras escritas. ¿Sí? Parece un poquito de lógica, ¿no? Pero saber leer significa saber pronunciar las palabras escritas, porque la hemos ido aprendiendo, sabemos su significado, sabemos su composición. Por lo tanto, pues sabemos leer el significado, ¿sí? El saber leer significa saber pronunciar las palabras escritas. También indica saber leer significa saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas, ¿sí? Saber identificar la palabra y saber qué significa. Eso es leer. También saber leer significa saber extraer y comprender el significado de un texto, ¿sí? Esto ya es en el ámbito de la literatura. Saber leer significa saber extraer y comprender el significado de un texto. Espero que esté apuntando, que esté tomando nota, porque pues tenemos que hacer el resumen, dejarlo ahí plasmado en su cuaderno para ir pues evidenciando que estamos avanzando. Entonces, saber leer significa saber extraer y comprender el significado de un texto, ¿sí? Extraer, es decir, con la vista, extraer y comprender, hacer el proceso a nivel cerebral para poder saber el significado de ese texto. También se recomienda las palabras de Isabel Sole.
en estrategias de lectura, es decir, también viendo una definición de este personaje Isabel Sole en estrategias de lectura. Leer es un proceso de integración entre el lector y el texto, ¿sí? Integrar al lector y al texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. El significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado. Lo que intenta explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que le aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquel, ¿sí? Entonces, leer es un proceso de integración entre el lector y el texto. Esto según Isabel Sole, ¿sí? Integra al lector y al texto en la lectura. Entonces, ese es un proceso de integración, según esta autora. Es una definición, integrar al lector y al texto. A eso le llamamos leer, ¿sí? Entonces, eso se llama lectura. Luego de esto, seguimos avanzando y podemos entender acá que la mecánica de la lectura se da de manera fisiológica, es decir, de manera física, de manera psicológica por los procesos en el área lingüística cerebral y luego la pedagógica, que nos deja una enseñanza, ¿sí? Esa es la mecánica de la lectura. Fisiológica por la estructura, la forma de las letras y la integración, lo que decía Isabel Sole, en la integración del lector con el texto, esa lectura. Entonces, fisiológica, psicológica por los procesos de verificación a nivel cerebral y pedagógica porque nos deja un aprendizaje, un avance, ¿sí? Un concepto, un conocimiento. A eso se le llama la pedagogía, el proceso mecánico de la lectura. Ahora, el proceso de la lectura es visual porque la tenemos que enfocar, visualizar, es de fonación, la pronunciación, la audición, ¿sí? Escucharlas para poder replicarla, porque nadie replica algo que no ha escuchado, ¿sí? Por eso de repente ahí las personas que tienen esta discapacidad en cuanto a la escucha, pues no pueden pronunciar porque pues no han escuchado directamente el sonido de la A. Entonces, por eso es audición y la cerebración, es decir, a nivel cerebral, ¿sí? La cerebración. Entonces, procesos de la lectura visual, de fonación, audición y cerebración. Ahora, vamos a poder ir viendo que hay lecturas especiales, ¿sí? No todo, como le decía, en cuanto a las personas que tienen estas distintas capacidades, desarrollan una actitud diferente en cuanto a enfrentar esta lectura, ¿sí? Entonces, hay direcciones de la lectura. Podemos ahí ir viendo el alfabeto braille, que esto se ha utilizado para las personas que pues no tienen esa capacidad visual, ¿sí? Pero han desarrollado la capacidad táctil para poder leer las formas, ¿sí? Por medio de puntos, el tacto juega un papel importante ahí, en este caso de del alfabeto braille, porque pues ellos van haciendo esa decodificación según los puntos. Entonces deben de tener esta sensibilidad del tacto. Y ahí podemos ver que pues todo es bastante agradable en cuanto a la direccionalidad de la lectura, porque pues los puntos tienen una dirección y pues el saber leer esto es bastante agradable. Pues no tengo la experiencia, pero me imagino que es bastante bonito el ir aprendiendo cada una de estas acciones. Luego tenemos que esta situación de la dirección de la lectura va a existir también notación musical, es una lectura musical el que hay que hacer ahí en el pentagrama, las notas musicales, la semicorchea, la corchea y todo esto, ¿verdad? En cuanto a la musicalidad. Esto aplica más a los músicos, pero hay una lectura de notas musicales para poder interpretar una melodía. Luego también hay fórmulas matemáticas en cuanto a esto, la álgebra, ¿sí? Porque pues ahí vemos
que si Y es al cuadrado, X tal, A es igual a B, C y D, en fin, toda esta situación de fórmulas matemáticas. Entonces vemos que la lectura, hay diferentes formas de lectura, no solo la lectura que nosotros pudiéramos asumir que existe, ¿no? En cuanto a las letras. No, hay otro tipo de lecturas. Ya hemos entonces analizado el alfabeto braille, es un tipo de lectura táctil, las notas musicales para poder realizar música y las fórmulas matemáticas también para poder realizar algunos cálculos, ¿no? Que también se utiliza en lectura y en esta rama de la matemática. ¿Cuáles son las técnicas convencionales? Es decir, las formas de realizar lectura. Pues en primera instancia vamos a tener la lectura secuencial, lectura intensiva, lectura puntual. Vamos a conocer entonces cada una de ellas en relación a la forma de la lectura, técnicas convencionales de lectura. Lectura secuencial, ¿a qué hace relación la lectura secuencial? Secuencial es la forma común de leer un texto, la que usted y yo seguramente hemos practicado. Consecuencial, consecutiva, ¿sí? El lector lee en su tiempo individual desde el principio al fin, sin repeticiones u omisiones. Es decir, lo que hacemos muchas veces, ¿no? Cuando leemos, y consecuencialmente, sin interrupciones. Esa es la lectura consecuencial, es una forma común de leer un texto. El lector lee en su tiempo individual, desde el principio al fin, sin interrupciones u omisiones. La lectura normal que hacemos. Lectura intensiva. ¿Cuál es la lectura intensiva? El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y analizar las intenciones del autor. Esto ya es un poquito más adentro, más rebuscada, ¿no? Porque necesitamos, esto ya es un poquito más de análisis, porque es ya más inmersa, ya más detallada la lectura. Por eso es intensiva, ¿sí? El destino de la lectura es comprender el texto completo y analizar los o las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la actitud del lector. No se identifica con el texto o sus protagonistas, pero analiza el contenido, ¿sí? Analizar el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor neutralmente. Entonces, básicamente, en una lectura intensiva tenemos que hacer un análisis de cada aspecto y comprender este texto, con qué intenciones este autor la escribe. La lectura puntual es nuestra siguiente técnica convencional de lectura. Al leer un texto puntual, el lector solamente lee los pasajes que le interesan, ¿sí? Lectura puntual. Aquí más que todo, seguramente nos vamos a identificar con pasajes bíblicos, ¿no? Porque vamos al punto medular que nos interesa, ¿sí? Por eso dice, lee un texto puntual, el lector solamente lee los pasajes que le interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo, ¿sí? De repente, nos interesa un tema en específico de un libro, vamos puntualmente a este espacio para poder entenderlo. Por eso se llama lectura puntual. Un punto en específico nos interesa. A partir del siglo XVIII comienza la lectura intensiva. Esta era reservada solo para unos pocos, era para monjes y estudiantes de las universidades y academias. Esta modalidad se basaba en leer obras por completo hasta que quedaran grabadas en la memoria. El lector reconstruía el libro y el sentido, imagínense, ¿no? En cuanto a una lectura intensiva, que está en el siglo XVIII, empieza, ¿no? Es decir, lo memorístico, a replicar seguramente de memoria un pasaje, bueno, no un pasaje, sino todo un libro, porque ya vimos que cuando leemos un pasaje es lectura puntual. Entonces son datos interesantes ahí en cuanto a las técnicas convencionales de la lectura. Luego de técnicas enfocadas en la velocidad de la lectura. Si nos interesa la velocidad, pues podemos tener que la velocidad de la lectura. La velocidad de la lectura normal depende de los fines y su unidad de medida. Se expresan en palabras por minuto, ppm, ¿sí? Palabras por minuto. Luego, para memorización, menos de 100
palabras por minuto. ¿Sí? Podemos memorizar menos de 100 palabras. Lectura para aprendizaje, de 100 a 200 palabras por minuto. Lectura de comprensión, de 200 a 400 palabras por minuto. Lectura veloz, informativa, de 40 a 700 palabras por minuto. De exploración, más de 700 palabras por minuto. Entonces, aquí vemos una técnica o las técnicas según nuestra intención de lectura. Si solo queremos informarnos, si solo queremos tener un aprendizaje así superficial o un aprendizaje más puntual, o queremos hacer una lectura más veloz, queremos memorizar un aspecto, queremos memorizar un libro, pues acá está más o menos el parámetro que tendríamos que usar para poder realizar estas acciones de lectura. Entonces podemos ver ahí más que todo como que una medición de cuántas palabras por minuto según la intención que tengamos para poder leer un escrito, ¿sí? Entonces, técnicas enfocadas en la velocidad de la lectura. Vamos a ver entonces, lectura diagonal. Si queremos de repente tener esa velocidad de lectura, debemos de practicar una lectura diagonal. ¿En qué consiste esta lectura diagonal? Pues acá el lector solamente lee los pasajes especiales de un texto, ¿sí? Solo leer los pasajes de un texto como títulos, la primera fase de un párrafo, palabras acentuadas tipográficamente, negrilla, cursiva, párrafos importantes, resumen, conclusiones, y el entorno de términos importantes como fórmulas, en el caso de las matemáticas, listas, primero, segundo, entre otras cosas, las conclusiones y términos técnicos. Entonces, una lectura diagonal básicamente se centra en aspectos puntuales del texto para ir avanzando, para ir conociendo a grandes rasgos de lo que se trata ese texto, para poder ver y conocer ampliamente el contenido. Entonces, aquí vemos la importante, que es hacer esta lectura diagonal en relación a lectura de velocidad, ¿sí? Entonces, nos tendremos que centrar en estos aspectos: párrafos, frases, palabras acentuadas, negrita, cursivo, párrafos importantes, el entorno de términos importantes como fórmulas, listas, conclusiones y términos, términos técnicos. Se llama lectura diagonal porque la mirada se mueve rápidamente. Entonces recordemos que aquí para poder hacer estas técnicas, la vista juega un papel bien importante, ¿sí? Se llama lectura diagonal porque la mirada se mueve rápidamente de la esquina de la izquierda y arriba a la esquina de la derecha, abajo. De este modo es posible leer textos muy rápido a expresar detalles y comprensión del estilo. Esta técnica es usada especialmente a leer páginas web. Es decir, cuando estamos de repente haciendo un trabajo, podemos hacer este tipo de lectura diagonal. Técnicas enfocadas en la velocidad de la lectura, el escaneo. Ya vimos entonces lo que es la lectura diagonal. Ahora veamos acá el escaneo. El escaneo es una técnica para buscar términos individuales en un texto, basada en la teoría de identificación de palabras, comprobando sus imágenes. El lector se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y después mueve la mirada rápidamente sobre el texto. Entonces, el escaneo es precisamente eso, hacer una mirada rápida y encontrar la palabra o palabras o definiciones que nos interesan. Entonces, acá vamos a conocer precisamente lo del escaneo, ¿sí? Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un texto, hacer una vista rápida para encontrar lo que me interesa. Ese es el escaneo. Luego de esto, vamos a encontrar acá también la técnica de lectura veloz. ¿Cuál es esta técnica de lectura veloz? Conocida como speed reading o lectura veloz. Combina muchos aspectos diferentes para leer más rápido en general. Es una técnica bastante interesante y la vamos a poder observar acá. La técnica conocida de lectura veloz combina muchos aspectos diferentes para leer más rápido en general. Es similar a la lectura diagonal, pero incluye, aquí vemos la diferencia de la lectura veloz con la lectura diagonal. La veloz
incluye otros factores como concentración y ejercicios para los ojos. Algunos críticos dicen que esta técnica solamente es la lectura diagonal con nombre diferente, combinando con factores conocidos por sentido común. Entonces, ¿a qué hace relación precisamente esta técnica? Pues acá vamos a identificar la diferencia, ¿no? Algunos consideran que se trata de una técnica para ejercitar la concentración durante la lectura, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de la absorción de la información. Muchos han desarrollado la capacidad de lectura veloz por sus propios medios y coinciden en que la única clave es la concentración. Entonces, para una lectura veloz tenemos que hacer precisamente una concentración para poder ubicar lo que es lo que nos interesa. El photoreading. El photoreading inventado por Paul, el lector lee, ¿sí? Aquí vamos a ver que el lector, vamos a ver acá. Ok, entonces acá el lector lee una página en total. Al principio gana una idea general del texto usando lectura diagonal para leer índice, títulos y párrafos, especiales como el texto en el revés de un libro. Luego de esto, el revés de un libro, después mira la página una por una. Se detiene unos segundos con mirada no enfocada en un estado mental muy relajado. Después de leer una página así, activa el contenido del texto cerrando los ojos y pues también, vamos a ver acá, ¿qué pasó? Ok, vamos aquí, adelante. Y entonces esta persona viene y fija su mirada en el texto. Luego, pues cerrando los ojos es como tomar una fotografía rápida. Esto pues requiere un poquito más de concentración. Críticos dicen que esta técnica no funciona porque experimentos, ¿sí? Porque hacen algún tipo de experimentos, demuestran que los lectores no extraen información de pasajes no enfocados. Sospechan que la información obtenida por photoreading viene de la lectura diagonal y de la imaginación del lector, pero aunque fuera muy fácil verificar la técnica, no existen, ¿sí? No existen experimentos que lo confirmen. Entonces, vemos acá este tipo de lecturas, ¿verdad? Para poder ir entendiendo cómo podemos nosotros avanzar en este aspecto. Niveles de la lectura. Entonces, ya vimos que hay tres tipos de técnicas de lectura, ¿sí? Photoreading, la técnica de lectura veloz, el escaneo y la lectura diagonal, ¿sí? Entonces, luego de esto, vemos acá lo que es niveles de la lectura. Pues hay una comprensión literal donde en primera instancia, comprensión literal, comprensión inferencial, crítica, aceptiva y creadora. Esto pues ya lo hemos abordado en otras clases, pero lo vamos a ir pues retomando acá un poco. Lo que es la comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto y se le hace una reorganización mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. Comprensión literal es básicamente lo que me indica el texto. Comprensión inferencial permite utilizar los datos explicados en un texto más las experiencias personales y la intuición realizada con conjeturas o hipótesis. Es decir, la inferencial, yo soy quien saco las conclusiones. En la comprensión literal, pues debo de basarme directamente en el texto. Comprensión inferencial, yo soy el que hago las conclusiones en base a lo que leí. Comprensión crítica, mediante la cual se tienen juicios valorativos, ¿sí? Entonces, yo ejerzo un criterio a través de lo que leí. Por eso se llama comprensión crítica. Comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo leído. Entonces, yo ya le doy una apreciación propia y ya le coloco sentimiento a esto, ¿no? Una comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura del texto. Entonces, vemos acá que podemos ir avanzando en este aspecto. Entonces, este ha sido nuestro tema del día de hoy en cuanto a la presentación de lecturas. Ya vemos de que pues leer no solo significa agarrar un texto
y pues tener esa lectura. Hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes tipos de lectura, como también niveles de comprensión de la lectura. Eso fue lo último que vimos. Entonces, recuerde hacer su resumen, por favor, ahí en su cuaderno para ir avanzando y dejar evidencia de que pues estamos trabajando y estamos avanzando. También ahí en Classroom usted va a encontrar la información que necesita para esta semana, el material que necesita para esta semana e ir realizando las tareas en cuanto a los resúmenes y pues también ahí se propone una tarea para esta semana que usted la pueda realizar. Favor de revisar Classroom, ahí está todo el material que necesite. Cualquier duda, estamos para servirle. Ha sido un gusto poderle atender y poderle llevar este conocimiento hasta su casa. Nos vemos en una próxima oportunidad.